En este vídeo vamos a ver los aspectos teóricos relacionados con una serie de operaciones con vectores. Bueno, la primera que vamos a ver es la operación multiplicación por un escalar. Para ello, pues vamos a tener un número real k, vamos a tener un vector libre u, representaremos simplemente con el número, el escalar y el vector detrás, o el escalar y el vector separados por un símbolo de producto, pues un vector que tenga las siguientes características. Su dirección va a ser la misma que la del vector u. Su módulo del producto del valor absoluto del escalar k por el módulo del vector u. Y si k es positiva, el sentido del vector k por u será el mismo que el de u, mientras que si la k es negativa, su sentido es el contrario al del vector u. Bueno, lo vemos con un ejemplo. Si este es el vector u, pues 2 veces el vector u será un vector que tiene de módulo 2 veces el módulo, que tiene la misma dirección del vector u y el mismo sentido, porque 2 es positivo. Mientras que, por ejemplo, menos 3u es un vector que tiene la misma dirección, tiene de módulo 3 veces el módulo, porque el valor absoluto de menos 3 es 3, y tiene sentido contrario al sentido de u, porque menos 3 es un número negativo. Bueno, pues un par de consideraciones. Vamos a denominar el vector nulo a un vector cuyo origen y extremo coinciden y que por lo tanto tiene módulo 0. Lo representaremos de esta manera, con 0 con una flecha arriba, ¿vale? Y no es más que multiplicar el número escalar 0, el escalar 0, por un vector, v cualquiera. De la misma manera, vamos a definir el vector opuesto de un vector v, lo vamos a denotar pues de esta manera, porque no es más que multiplicar el escalar menos 1 por v, y por lo tanto será un vector que tenga el mismo módulo y dirección que el vector v, pero sentido contrario porque lo estamos multiplicando por un escalar negativo. Bueno, vamos con una segunda operación, que es la adición de vectores. Para sumar dos vectores libres u y v, lo que haremos es coincidir el origen del vector v con el extremo del vector u. Vamos a llamarle a ese vector suma, lo vamos a denotar pues con el símbolo habitual de más entre los dos vectores, y como hemos dicho, y la idea que hemos dado aquí, lo que haremos es el que se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo, es decir, el origen de u con el extremo de v, colocando los vectores como hemos indicado aquí, colocando el origen del segundo con el extremo del primero. Bueno, pues lo vemos gráficamente, tenemos un vector u, tenemos un vector v, lo que hacemos es coger un vector equipolente al v, que lo colocamos justo donde termina, en el extremo final del vector u, pues eso es lo que hacemos, y el vector suma no será más que el que va desde el origen del vector u al extremo del vector v, es decir, este que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a ver las propiedades. Primero veremos las propiedades que tiene la adición de vectores por sí sola. Pues tenemos tres vectores u, v y w, pues se cumplen las siguientes propiedades. La asociativa, si queremos sumar tres vectores, por ejemplo, podemos sumar el primero con el segundo y al resultado sumarle el tercero, y eso es exactamente igual que coger el primero y sumarle la suma del segundo con el tercero. De la misma manera tiene la propiedad conmutativa, la adición de vectores tiene la propiedad conmutativa, da igual sumar u con v que v con u. De la misma manera, y según hemos visto antes, tiene elemento neutro, es decir, el vector nulo sumado a cualquier vector nos va a dar el propio vector. Tiene también elemento opuesto, cada vector tiene un elemento opuesto, el que hemos denotado como menos u, ¿vale? Porque si le sumamos a un vector u su opuesto, siempre nos va a dar el vector nulo. Y lo que vamos a ver ahora es las propiedades que se relacionan con las dos operaciones que hemos visto, la adición de vectores y la del producto por un escalar, ¿vale? Así que vamos a tener dos vectores libres u y v, vamos a tener dos números reales a y b, y pues se van a cumplir las siguientes propiedades. La asociativa, en el sentido de si tenemos un producto de dos números, dos escalares multiplicado por un vector, es lo mismo que multiplicar el vector por un escalar y el resultado multiplicarlo por el otro escalar. Las operaciones estas son distributivas respecto a la adición de vectores, es decir, hacer el producto de un número, es decir, un escalar, por una suma de vectores, pues podemos sumar primero los vectores y luego multiplicarlo por el escalar, o multiplicar el escalar por cada uno de los vectores y sumar los vectores resultados. Es distributiva respecto a la adición de números, es decir, si tenemos una suma de dos números multiplicando a un vector, pues podemos multiplicar el primer escalar por el vector, el segundo escalar por el vector y sumar ambos resultados. Y también hemos visto que tiene el elemento unidad, es decir que vamos a ver que tiene el elemento unidad, es decir, multiplicando el escalar 1 por cualquier vector, evidentemente se obtiene el mismo vector. Bueno, pues simplemente a modo de, como siempre solemos decir, como de culturilla general,
un conjunto, en este caso el de los vectores, que junto con los números reales, en este caso con los escalares, y con estas dos operaciones, suma de vectores y multiplicación por un escalar que tenga todas estas propiedades, pues se dice que tiene la estructura de espacio vectorial, ¿vale? Un espacio vectorial, un conjunto con dos operaciones que tengan estas propiedades que tenemos aquí. Bueno, pues terminamos con un comentario que puede parecer trivial, pero bueno, creemos que hay que tener cuidado en él. Fijaros que la operación que se ha definido es producto por un escalar, es decir, un vector siempre lo vamos a multiplicar por un escalar. Bueno, la tendencia y la práctica con otros conjuntos pues nos hace pensar que un vector se puede dividir por un número. Fijaros que esa operación no la hemos definido, no es una operación definida, pues no es muy correcto escribir un vector, un símbolo de dividir y debajo un escalar, porque esa operación no está definida, aunque el sentido es un sentido lógico, ¿vale? Pero lo que tenéis que acostumbraros es que, por ejemplo, si queremos calcular un vector que sea, entre comillas, la mitad de otro vector, lo que se hace es multiplicar por un medio, es decir, la operación que está definida es multiplicar por un escalar, es decir, un medio por ese vector, y no coger ese vector y dividirlo por 2. Esa operación no está definida, aunque se podría definir, ¿vale? Así que nos acostumbramos a siempre es un escalar que multiplica a un vector, aunque ese escalar, por ejemplo, sea un número racional como un medio que hemos hablado.